Buenas tardes, gente. Bienvenidos a una nueva transmisión de Historiando en el Aire. Sé que no hay nadie, pero como reitero en todos los vivos, lo digo para que el que venga de YouTube sepa de qué voy a hablar. Hoy vamos a hablar del modelo agroexportador argentino 1880 y 1943. Digo el que viene de YouTube porque yo voy a subir esta transmisión de Facebook a YouTube. Y entonces, para que no esté tanto tiempo sin ver de qué vamos a hablar, yo ya lo digo de entrada para que aquel que entró de casualidad a YouTube y vio el video sepa, por eso nada más. Pero lo voy a volver a reiterar ahora, así que los que entran desde YouTube sepan disculparme, pero lo voy a tener que reiterar. Así que bueno, vamos a esperar al día. Bueno, voy a mandar el mensaje al chat de difusión. Es del lunes pasado, así que acá está. A ver. Bien, ahí mandé. Ah, y ahí está mandándome Lía la solicitud. A ver, ahí se está conectando Lía. Ahí está. Hola Lía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bien, bien, ahí andamos. Esperando que se una la gente. Ya, Buenísimo, ya mandé el mensaje de difusión. bárbaro. Bueno, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ahí andamos. Ahí andamos, sí. A ver. Buenísimo. Mandale la invitación a todos tus amigos. Ya les mandé, un cachito antes de Ah, las 7 mandé. Mandé ahí por lo veo. WhatsApp y mandé en mi muro de Facebook. Bien, ahí voy a compartirlo en mi Facebook. Dale. A ver, a ver. Te voy a etiquetar así lo ven tus amigos también. Dale. Ahí está. Bien, ahí lo compartí. Hola, Claudio. Ese que comenta Cóndor Danilo Libre se llama Claudio. Ah, yo no veo las notificaciones acá. ¿Los mensajes abajo no los ves? Ah, No. bueno, yo sí, así que yo te voy diciendo. Dale, porque no me aparecen. No sé si tenía que apretar algo, evidentemente no. A ver, Pilar dice que no puede entrar al vivo, que está congelado. A ver, le digo que intente. A ver, le voy a enviar el link directamente. Claro, ahí va. Ahí se lo mandé. Ujú. Bueno, contame algo mientras lía. Qué lindo día de lluvia. Estuvo lindo Ah, hoy, sí. ¿eh? Por suerte aflojó un poco el calor, ¿no? Nos Sí, dejó sí, respirar un poquito. totalmente. Bueno, cuando Así quieras que bueno, vamos arrancando, no sé. ¿Querés ahí está. empezar contando un poco? Dale, le cuento a la gente que va entrando mientras. Después Dale, lo voy a volver a repetir porque vamos a hacer más, pero mientras tanto, para no hacerles perder el tiempo. dale. Eh, Vamos a estar hablando del modelo agroexportador argentino de 1880 hasta 1943, que es la fecha donde yo considero que finaliza. Aunque hay otras opiniones, lo voy a decir al final después eso, cuando hable del fin. Ujú.
Yo voy a hablar, como siempre, mi página se basa en historia, por ende, la perspectiva que le doy puede ser de historia económica, pero histórica más que nada. Y bueno, Lía, ¿vos querés contarles por qué te llamé a vos? Bueno, porque estoy vinculada por mi trabajo al sector agropecuario, entonces, bueno, la invitación vino por ese lado y bueno, me hiciste la propuesta y dije, bueno, vamos para adelante con esto del modelo agroexportador para ver si podemos despejar algunas dudas, tratando de ser lo más, hablando el lenguaje más cotidiano posible sin ser demasiado técnicos y bueno, tratando de ayudar a complementar, digamos, lo que vos vas a explicar a nivel histórico, ¿no? Que vos sos el que sabes eso en realidad, la parte histórica Un es tu poquito. fuerte. Sí, sí, bueno, la idea es esa en mis transmisiones, cuando invito a alguien que dé su lógica, porque por ahí hay cosas que yo no voy a ver y que quizás estaría bueno que se sepa, que se complementen. Claro. Igualmente tengo algunos apuntes acá, porque hay cosas, hay números que no me acuerdo con exactitud. Entonces, cuando vayamos tocando algunos puntos durante la charla, algunas cosas las voy a leer para poder dar datos precisos de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sí, obvio. Bueno, acá Pilar me dice que nos mira Adolfo Storni. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Hola. Bien, así que si estás de acuerdo, Lía, en 5 minutos, cuando venga Cuando toda la vos gente. digas, cuando vos digas, no tengo problema. ¿Dónde conseguís tu fuente de trabajo vos? Como mi fuente de trabajo. Investigar todo eso. ¿Dónde vas a sacar todo lo que necesitas? Eso depende de qué. Por lo general uso temas, o sea, material periodístico, en este caso de Estrada, y voy buscando, o sea, depende de qué. O sea, voy buscando, en realidad lo que pasa es que nosotros no trabajamos tanto por ahí con historia, sino que son todas cosas más actuales. Entonces Claro, viendo las publicaciones más actuales de personas que están hoy en el día a día con el tema del campo, aparte de que trabajo con mi papá, que es el que está hace 50 años metido en esto, que él la tiene más clara que más de uno, pero digamos, de ahí y hablarte hablando con los productores, o sea, del mismo productor agropecuario. claro, claro. Sí, bueno, mira, ahora que se me está ocurriendo un nombre que es muy conocido en la sociedad rural de Argentina, que a su vez es conocido y polémico. Es una familia muy polémica, ¿eh? ¿Qué Martínez de debas? Oz. Oh, ¿Por qué es tan polémica esa figura para vos dentro de lo que es la sociedad rural? no, la verdad, me reservo la opinión. Puede ser mejor. Sí, no, prefiero. No, lo que pasa es que con el tema de las instituciones que tienen que ver con el campo, ya sea la sociedad rural, la Federación Agraria, digamos, todas las eh, asociaciones que se fundaron para representar al sector, en realidad no nunca terminan de representar las verdaderas problemáticas de los productores, de los pequeños y los medianos sobre todo. Si Claro, bien por ahí son representativas, pero nunca los terminan de representar realmente con lo que necesitan. Por ejemplo, en la actualidad, independientemente de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? En la actualidad hay un problema bastante grande con todo el tema de las retenciones y todo lo que les está pasando. Y por ejemplo, hay algo que no se divulga, que no se sabe masivamente, es que hay un paro de aceiteros hace más de 20 días, y recién hoy empezó un paro convocado por lo que se llama la mesa de enlace. Y todo lo claro. demás se olvidaron de todo lo que ya está pasando. Entonces, es como, es muy especial, es un ámbito, un terreno muy particular. Sí, me imagino, me imagino. Bueno, ahí mando última vez el link y empezamos. Dale. Bueno, a ver a quién más se lo puedo pasar. Acá que se lo estoy enviando a todos. Ah, para estos les va a interesar.
Bueno, ¿qué tal si empezamos ahora? Ya Dale, pasaron 10 cuando minutos vos quieras. y Dale. ya hay 55.000 personas, así que podemos empezar. Ah, llenamos un estadio entonces. Bien, a mí me gustaría empezar por definir el modelo agroexportador, primero desde mi perspectiva, que es la histórica, y después la tuya, porque Perfecto. seguramente no va a ser la misma la definición que yo pueda darle al modelo agroexportador que vos. Ujú. Dale, a ver. Habiendo leído a todos los autores que leí, habiendo leído fuentes como las bases de Alberdi, como la República Geográfica o algo así, no, perdón, la descripción amena de la República Argentina de Ceballos, que era el hijo o el mismo tipo que fue presidente de la sociedad rural, y también habiendo leído discursos de Roca, yo podría definir el modelo agroexportador como ese modelo que fue desde 1880 a 1943, que se basaba principalmente en la exportación hacia lo que es Inglaterra y en productos específicos, como lo dice el mismo nombre, todo lo que tenga que ver con el ámbito agropecuario. Y que obviamente, ahora como vamos a hablar dentro de un rato, tiene una fuerte base del liberalismo. Así que para mí ese es el modelo agroexportador. ¿Para vos? Mira, en realidad, como empezó un poco antes de 1880. Digamos, hay toda una Totalmente. previa que viene justamente desde la fundación de la Constitución, desde que se crea el Estado argentino, y entonces ahí el campo, al haber un Estado, el campo empieza a tener como más preponderancia dentro de lo que es la Argentina, el modelo económico argentino. No me voy a meter en cuestiones históricas porque eso son más tuyas. Pero sí, lo que hay tiene que ver con una cuestión de, después de la que se llamó la conquista del desierto y todo lo demás, como que se ganan un montón de hectáreas, sobre todo en la pampa húmeda, y se aprovecha ese terreno que es sumamente fértil justamente para el modelo agroexportador que digamos, tiene su auge, sí, a partir de 1880 en adelante, y uno de los principales compradores de todo lo que eran las exportaciones, sí, claro, era Gran Bretaña. Sí, sí, totalmente. Bueno, eso que acabas de mencionar está bueno porque es algo de lo que vamos a hablar y te digo que es lo que Ujú. más va a llevar, así que sí, está bueno. Sí, porque veo que cuando uno busca en internet y dice modelo agroexportador argentino, cabe aclarar que menciono argentino porque no fue en el único país donde funcionó, Ujú. y, y todos te dicen de 1880, porque es verdad, ahí hubo una oficialización para mí, pero el modelo comenzó a constituirse para mí desde la caída de Rosas. Ujú. Claro, sí, sí, sí. Lo que pasa es que después se armó todo un marco, digamos, jurídico, que tiene que ver también justamente con el tema del Estado. eh, Empezaron con todo lo que se llama la ley de aduanas, Claro. o sea, hubieron un montón de regulaciones que también protegía, por llamarlo de alguna forma, al modelo, porque digamos, por ejemplo, todo el tema de las aduanas, de las leyes de aduanas, protegía que le cobraban cierto porcentaje, que ahora tendría que buscar cuál era, exactamente, a los productos que se importaban justamente para alentar el consumo interno y también justamente que después en la exportación deje dinero, o sea, deje divisas acá, o sea, que entre plata para la Argentina, que ese era, digamos, el objetivo y lo lograron y fue muy bien en ese momento. Sí, de hecho fue tan fuerte eso que en el 1890 con Juárez Selman hubo una crisis económica, justamente por ir en contra de todo eso, de todo lo que se habían planteado antes. Y Ujú. rápidamente las características del modelo agroexportador fue lo que salvó a la Argentina de esa crisis. Así que, por lo tanto, todo lo que vos estás mencionando es real y es muy fuerte también para lo que fue el modelo agroexportador en su sentido histórico. Sí, por supuesto, porque en realidad, o sea, ¿qué hacía? La Argentina tuvo un ingreso de muchos inmigrantes en esa época, muchos, Totalmente. no me acuerdo la cantidad, pero fueron muchos. Entonces aprovecharon y como la pampa húmeda no tenía mucha población, cuando repartieron las tierras,
llevaron a los inmigrantes a laburar la tierra. Y Claro. bueno, de ahí sacaron provecho. Empezó a entrar mucha divisa, armaron todo el tema de los ferrocarriles, todo el tema de la tecnología, incluso en el puerto de Buenos Aires empezaron a salir los buques que enfriaban, o sea, los buques frigoríficos, digamos. Y eso fue lo que ayudó a todo el crecimiento, ¿no? Claro, consecuencias de la segunda revolución industrial, podríamos decir. Exactamente, sí, señor. Claro. Y bueno, mira, para mí el fundador del modelo agroexportador fue Alberdi. Sí, Esta es una opinión mía para mí, sí, sí, ojo, pero sí. ¿por qué digo? Pero ¿por qué digo que es el fundador del modelo agroexportador? Porque primero que todo, cuando cae Rosas, las bases de Alberdi, que es una obra específicamente de él, donde manifiesta todo su pensamiento político y todo lo que era necesario para Argentina, deja por sentado todas las características que tiene que tener la economía, que va a pasar a ser una economía por primera vez en un sistema capitalista. Y Claro. para eso, él da todas las características que terminan de ser lo que fue el modelo agroexportador. Y yo, en base a eso, claro que cualquiera puede tener una opinión distinta, yo lo hice en base a lo que leí de las bases. Para mí Ujú, hay cuatro patas del modelo ujú, agroexportador, al menos sí, de las patas externas, no internas, que ujú, es la tierra, muy importante, como vos habías dicho, está la conquista del desierto, el mercado de trabajo. Esto es algo de lo que voy a hablar ahora, que es muy importante también, porque sí, no es igual la mentalidad que tenía el argentino en cuanto al trabajo ujú, a partir de la segunda mitad del siglo XIX que antes. No era igual. Eso se lo voy a explicar bien. Bueno, la inmigración, que también lo acabas de nombrar, que justo con el modelo agroexportador hubo un auge dentro de lo que es la inmigración. De hecho, hay un autor experto en inmigración que se llama Devoto, que dice ujú, que este periodo de 1880 hasta la Primera Guerra Mundial hubo una inmigración de masas. Es por la fuerte impronta de la inmigración, por lo tanto los inmigrantes también iba a ser una gran pata del modelo aeroexportador y que es claro que sí, algo que también está muy presente en la base de Alberti. Y sí. por último, claramente el libre comercio, porque mientras menos obstáculos se pongan para la exportación, va a ser más beneficios iba a traer, al menos para la mentalidad de esa época. Sí. No sé si vos querés decir algo en cuanto a estas cuatro patas que di, la tierra, el mercado de trabajo, la inmigración o el libre comercio. Sí, no, fundamentalmente lo que se aprovechó fue eso, justamente la pampa húmeda, que era lo que tenía un montón de hectáreas sin producir, entonces se las llenó de producción, es decir, lo que hacían era producir, producir, producir para exportar, básicamente, sin descuidar la economía interna, porque todo generaba, era como un engranaje en realidad, ¿no? Claro, Pero fundamentalmente se iba. Y se aprovechaba justamente el ingreso de tanto inmigrante para poder tener todas las tierras laburando. Era así. totalmente. Sí, sí, sí. Claro, Y el tema que las regulaciones que había eran sumamente proteccionistas para el productor y para la exportación, es decir, se alentaba justamente por el libre mercado. Sí, sí, claramente. Fue la incursión de la Argentina, digamos, en una economía más bien liberal, ¿no? De características liberales. totalmente. Que eran unas características que ya estaban muy presentes desde la segunda mitad del siglo XIX en todo el mundo. Sí. Podríamos decir que en Argentina vino un poquito tarde, pero vino. Sí, pero Y constituyó para nosotros lo que se llamó la época de oro, digamos, porque totalmente, fue, totalmente. fue impresionante. Es Y más, claro, bueno, no me quiero adelantar, pero cuando lleguemos al momento histórico, hubo un momento en el cual Argentina superaba a Estados Unidos, por decir un ejemplo, en lo que era Producto Bruto Interno, o sea, una cosa de loco. sí, bueno, eso le iba a mencionar también, pero bueno, gracias Claro, por decirlo. no, no, más adelante. Sí, fue, si mal no recuerdo, en el año 1895 exactamente, cuando superó a Estados Unidos. Sí, no me acuerdo. Sí tengo que leer, porque no me acuerdo yo de memoria. Sí, sí, que de hecho sé que Argentina estuvo del primero al séptimo lugar dentro de lo que es PIB per cápita, pero específicamente Ujú. ese año estuvo primero, algo inexplicable si nos ponemos a pensar. Pero Sí, bueno, esto fue en el 28.
en 1928 fue. Bueno, bien, y a mí me gustaría hablar, después de hablar de la Tierra, bueno, que vos ya lo mencionaste bien, me Ujú. gustaría aclararle a los que están viendo que lo que es el mercado de trabajo. No, se la voy a hacer corta, te la voy a hacer corta, Lía, también. Eh, Antes de la caída de Rosas, digo la caída de Rosas por marcar un hecho histórico en lo que es primera mitad del siglo XIX y segunda mitad del siglo XIX, porque se dio justito en el Perfecto. corte, un poquito después, pero al fin y al cabo justo. El trabajo en sí, como lo conocemos, no existía. Por ejemplo, no existía esa mentalidad del rioplatense, no me gusta llamarlo argentino hasta la conformación del Estado-Nación, que fue en 1880. La mentalidad del Ujú. rioplatense era un poco particular, no concebía a un trabajo como, a ver, vamos a trabajar 8 horas y dentro de tanto tiempo me van a pagar, no. Lo que ellos querían era cobrar en el día, cosas que hoy sigue pasando, pero quizás no en un contexto general. Cobrar en el día y no había como un contrato, trabajaban de palabra y esa palabra nunca se cumplía, de tal forma que, por ejemplo, para el empleador, por ahí era una desventaja, porque imagínate que hubo muchos trabajadores que que no llegaban a terminar sus trabajos, es decir, trabajaba un día y después al día siguiente pintaba no trabajar más y dejaba el trabajo empezado en la nada, y eso era plata perdida para el que invirtió en la tierra. Por lo tanto, Exacto. acá tenemos una mentalidad de trabajo que no es la misma que viene después. ¿Qué plantea Alberdi? Y esto lo dice una autora muy conocida que se llama Gilda Sábato, Ujú. que también está en la base de Alberdi, que es lo que dice, que desde Europa va a venir la mano de obra que va a cambiar, perdón, que va a lograr ese cambio cultural que necesita el Río de la Plata para el progreso. Y Julio Argentino Roca fue el más alberdiano de todos, no por nada su lema era paz y progreso. Y cuando empezaron a venir los inmigrantes, poco a poco empezó a cambiar esa mentalidad de trabajo, empezaron a cambiar, es decir, ya sabían que tenían que cumplir un horario al menos, quizá no estaba estipulado por la ley todavía, pero sí se sabía que tenía que cumplir eh, unas determinadas horas de trabajo, y que vino gente con mentalidad, como dice Alberti, laboriosa, que eran principalmente desde Inglaterra y Francia. Claro. Y es así como se logró el cambio cultural, de tal forma que ya desde 1850, 52, 53, en el 53, cuando se sanciona la Constitución, hasta 1880 ya pasaron casi 30 años. Por lo tanto, hay un cambio de mentalidad en lo que es el argentino. Y ahí Ujú. es cuando podemos decir que el inmigrante empieza a trabajar en la tierra. Y acá voy a lo que dijiste vos. Eh, en 1880 se inauguró de forma oficial, pero hay antecedentes. No todas las cosas, como sabrás vos, Lian, no todo se da desde la noche a a la mañana. Pasaron un No, montón de no, claro. años para formarse. Sí, sí, Y claro. en Argentina existía lo que eran las colonias agrícolas, que comenzaron a manifestarse después de la sanción de la Constitución, 1853. Y la Argentina parece entonces ser un país importador de harina y cereales, un poquito antes también, importador. Pero después vamos a ver que en el 1880 en adelante va a ser exportador de eso, y un exportador mundial, no un exportador eh, cualquiera que se determine a distintas específicas áreas. Y también hay un cambio de mentalidad, podemos ver ese cambio de mentalidad en lo que son las colonias. ¿Por qué? Ujú. Porque iban a trabajar los inmigrantes, pero quizás esto vos lo sabes más, Lía, había una economía autocentralizada, o sea, una economía de subsistencia que producían para ellos mismos. ¿Vos podrías decir cómo era eso? O sea, ¿qué es una Sí, economía de subsistencia? en realidad tiene que ver con las economías regionales, o sea, producían para lo que necesitaban y para subsistir, reinvertir, pero era siempre sobre algo muy chiquito, no tenían una mentalidad de crecimiento y tampoco justamente porque era justo, como vos lo dijiste, la palabra es esa, subsistir, entonces tampoco había inversión en tecnología, no había una mentalidad a futuro, que eso fue lo que fue cambiando justamente cuando empezaron a meterse con el modelo agroexportador, el tema de al ingresar divisas extranjeras,
o sea, se pudieron empezar a modernizar, a aplicar tecnología, y que por eso fue cambiando todo, ¿no? ¿No? O sea, que como bien dijiste, no fue de la noche a la mañana, no fue que en 1880 empezó todo. En Claro. realidad fue toda una transición que fue llevando a que el modelo esté en el auge, ¿no? Que, digamos, empezaría justamente en esa época el auge. Claro, sí, bueno, y para que sea posible todo lo que acabas de mencionar, también tiene que haber por lo menos una intención de que así sea. Y esta Ujú. intención antes no existía, porque como bien dijiste vos, ellos producían para ellos mismos, no les iba a interesar el mercado, por ejemplo. Lo que pasa es Pero que hay, estaba muy marcada la diferencia entre lo que eran los latifundios y claro, los arrendatarios. Estaba muy marcada la diferencia. Y sí, bueno, sí, ahí hubieron algunas cuestiones donde empezaron justamente en esa época, lo primero que apareció fue la sociedad rural, en 1866 creo que empezó la sociedad rural argentina, y sí, sí, después más adelante apareció lo que fue la Federación Agraria, un poco para representar a los que eran arrendatarios, los más pobres, por decirlo de alguna forma, los más chicos. totalmente, sí, que bueno, que este cambio de mentalidad, que también lo acabas de mencionar vos, aunque indirectamente, podemos decirlo que se da con un hecho histórico en específico. Y esa, según Shershelian, que es un experto en historia económica, Ujú, es con la guerra del Paraguay. Ahora, ¿por qué la guerra del Paraguay? Como dijo Lía, que ya explicó lo que es una economía de subsistencia, con la guerra del Paraguay, los colonos que estaban asentados en las distintas colonias que producían para ellos mismos, vieron en las Fuerzas Armadas Argentinas una necesidad. ¿Por qué? Porque los militares argentinos tenían una necesidad de vestimenta y de alimento. ¿Y dónde encontraban todo eso? En las colonias, y acá empiezan a venderles. Por lo tanto, yo creo que, como dice Yerjan, que yo coincido con él, a partir de que empiezan a conocer el mercado, ahí es cuando quieren insertarse en lo que es el mercado mismo que va a traspasar la frontera, como vamos a ver. Y, ujú. y creo que, bueno, pasamos de una economía autocentralizada a un mercado, es decir, producir para otros también, no para uno mismo. Y bueno, esto, ¿querés decir algo al respecto? No, lo que quería era un poco reforzar lo que acabas de decir, que Sí, sí, lo que más se centralizó, digamos, el tema de la industria textil fue para adentro, no para la claro, exportación. O sea, lo totalmente. que sí se dedicó a la exportación, o sea, quedó para la economía interna el tema de la industria textil. En cambio, para afuera, todo lo que tenía que ver con alimentos, granos, lo que más se exportaban eran granos, carnes congeladas y las carnes saladas, ¿viste? La carne seca salada. Esos eran, digamos, los Claro, principales productos de exportación. claro, claro. Y bueno, si mal no entendí, creo que la base del modelo de exportador, corregime si no es así, porque me puedo equivocar o puedo haber comprendido mal, era Yo también, ¿eh? Santa Fe, era Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Sí, digamos, todo lo que esté cerca del puerto de Buenos Aires y todo lo que es llamado la Pampa Húmeda, el litoral, Claro, eso sí. también es fundamental, fundamental, sí. Ujú. Y bueno, también vos me podés decir, ¿no? Si es necesario que haya un contexto pacífico para implementar un modelo así. Sí, es fundamental, porque ese es el problema. El modelo agroexportador tenía dos cuestiones que no eran muy buenas que digamos. O sea, dentro de lo que era, o sea, si bien era buenísimo, tenía dos cuestiones que eran bastante complicadas. Una es que era dependiente de los demás, es decir, ellos te exportaban cosas que supuestamente en otros países no se producían o se producían en poca cantidad. Entonces, vos dependés de que te las estén comprando. Entonces, vos producís quizás por demás, sembrás todo por ejemplo, en esta habitación, la siembro toda porque yo sé que se la voy a vender al señor de la esquina, además de la Claro, parte que voy a venderle al señor de la otra esquina. Pero, ¿qué pasa cuando el señor de esta esquina se quedó sin plata porque pasó por una guerra? Entonces, yo dependo de sus divisas
pero ¿qué hago con todo lo que me sobró? Porque ya no me lo compra más. Entonces, por Exacto. eso es una de las patas que medio eran medio complicadas, el tema de estar tan dependientes de los demás, ¿no? Y Totalmente, lo transforma en un sistema vulnerable, en definitiva. claro. Sí, sí, bueno, de esa perspectiva que acabas de dar, ahora sí entiendo más, ¿no? Por qué eran tan necesarias las condiciones pacíficas. Y mirá que leí muchos Claro. autores, ahora lo entiendo un poco más. Pero lo que sí es cierto es que tiene su lógica si tenemos en cuenta que, o sea, tiene lógica decir que el modelo comienza en 1880 Ujú. desde esta perspectiva también. ¿Por qué? Porque de Claro. 1880 vamos a ver que ya la Argentina, si bien van a aparecer a futuro cuestiones que planteen al Estado un desafío grande, como puede ser la revolución del parque o los anarquistas con sus atentados, podemos decir que dentro de todo hay condiciones pacíficas porque no es un peligro que no pueda sostener el Estado-Nación. ¿Por qué? Ujú. Con las caídas de Rosas, que bueno, no hace falta decir que que la lucha entre unitarios y federales fue muy grande, vamos a ver que Sí. aparecen las guerras civiles entre Buenos Aires y el resto, entre las Ujú. montoneras y el Estado, y la última gran revolución de Buenos Aires, que es cuando Avellaneda comenzó las tratativas para la federalización, es decir, para cambiar la capital en criollo para dividir a la provincia de la capital federal. Y Claro. cuando esto concluye con la época de Roca, ya podemos decir que ahí comienza una nueva era, y no solamente una nueva era porque esté Roca, porque haya asumido un Ujú. nuevo presidente con un nuevo eslogan y con otras ideas, sino porque hay un gran contexto pacífico. Y bueno, como acabas de decir vos, eso fue fundamental para la economía. Y me animaría a decir que ahora con lo que explicaste, Argentina nunca hubiese sido potencia mundial si no fuera por las condiciones pacíficas en las que gozaba ellos, ¿no? Sí, sí, más vale. Yo creo que sí. Además, había todo un apoyo por parte del gobierno para que esto funcione de esta manera y las leyes que se votaban en ese momento justamente amparaban al modelo. Eran Claro, proteccionistas, pero proteccionistas en el buen sentido de la palabra proteccionismo. O sea, alentaban a que el productor siga produciendo y justamente al no ponerle trabas, o sea, eran mínimas, o sea, la regulación era mínima, digamos, no es que le ponía el pie arriba de la cabeza como hacen ahora. Entonces el productor además podía reinvertir. Es más, desde el Estado, con la entrada de las divisas, se invertía también. Por eso hicieron los ferrocarriles, los totalmente. puertos, el puerto de Buenos Aires, o sea, todo fue creciendo porque, ¿qué hacía? El mismo Estado reinvertía para que se pueda seguir trabajando y exportando, porque era una cadena, era un engranaje, o sea, todos trabajaban y por eso funcionaba. Claro, totalmente. De hecho, eh, la Argentina era liberal, yo te diría que al 99%, pero y uno cuando lee proteccionismo piensa, entonces no eran liberales. No, No, a ver, eh, bueno, en Argentina, la mayor fuente, como dije al principio, son las bases de Alberdi. Y él claro. dice, el, el proteccionismo está bien para algunas cosas y está mal para otras. Y él da como ejemplo en lo que aplican el proteccionismo en Inglaterra y de lo que aplican en Francia. Y ahí dice, esto es bueno, esto es malo. Ujú. Y bueno, así que no es una locura pensar que una economía liberal pueda tener cierta protección a cierto sector, porque no es nada que ver. Es decir, Estados Unidos es un país que hasta el día de hoy sigue con lo que es el liberalismo, quizás en mayor o menor Ujú. medida, porque hay Ujú. otro tipo de ideas, hay otro tipo de régimen y todo, pero siempre estuvo presente esa base, por lo menos desde el punto de vista cultural y social, algo muy fuerte. Y sin embargo, plantearon el proteccionismo durante casi todo el siglo XIX y llegó a ser Ujú. potencia mundial junto a la Argentina. Bueno, hoy sigue siendo, pero digo en esa época que no que nadie sabía si iba a crecer mucho Estados Unidos, si no, pero aplicó el proteccionismo, por lo tanto no hay que confundir, creo, los términos. Y creo que, bueno, otra Sí, lo que cosa pasa importante, sí, decime. no, lo que pasa que una cosa es que exista un Estado, ¿sí?
Y otra cosa es el exceso de Estado. Yo creo que ahí está la confusión. Por eso decía, cuando usé la palabra proteccionista, hablé del buen proteccionismo, porque en ese caso funcionaba, porque ayudaba al motor económico. Distinto es el Estado actual, que sí se dice proteccionista, pero en realidad no es proteccionismo lo que hacen ahora, es populismo que es diferente. Claro, claro, totalmente. Sí, bueno, por eso creo que también, bueno, quizá no para hoy, pero sí para un futuro tratar de dar una definición acertada de lo que es el proteccionismo, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Perdón que te Como, interrumpí. no, no, mejor, porque iba justo a pasar a otro tema y para que no quede nada descolgado de antes, mejor. Está bien. Vamos al desierto, ¿qué te Esa es parece? toda tuya, toda tuya. A ver, digamos que la importancia del desierto, a ver, lo que llamamos desierto es a esa tierra que no estaba habitado por rioplatenses, sino que estaba habitado Ujú, por indígenas. Simple. ujú, Y el desierto era muy importante, pero ya desde incluso antes de la independencia. Después de la independencia se empieza a ver más. ¿Por qué? Porque el Río de la Plata tenía que empezar a extenderse, tenía que empezar a construir su propio estado, algo que no lo pudieron hacer hasta 1880. O sea, vamos a ver que Argentina no es un país que haga las cosas rápido, ¿no? Pero bueno, no. eso tiene que ver con otras cuestiones. Y el desierto fue muy importante, de hecho, desde la época de Rosas que ya se planteaba ir a la conquista del desierto. Hay un Ujú, autor que se llama Osvaldo Barqui, que es experto en lo que es el tema del desierto y lo que es el ámbito histórico agropecuario, que dice que el lema de Rosas era la espada o la espada. Es decir, no había posibilidad de ir a negociar con el indígena, porque el indígena para ellos no era una persona, o sea, era un pensamiento de la época, no un sí. pensamiento en el que podamos decir que está mal, porque si uno de Ujú. nosotros hubiésemos estado en esa época también hubiésemos pensado así, probablemente, o sea, no es Ujú. hoy en día. Sí, sí, sí. Y Sí, hay que ubicarse en el el, contexto también. hay que ubicarse en el contexto histórico. Y en el siglo XIX el indígena no era considerado una persona como si lo es considerado hoy en día y que tiene toda su lógica, porque a ver, Claro. ¿cómo vas a decir que no es una persona? Alguien que tiene características biológicas que no se Sí, pueden sí, sí. evitar. Pero en esa época decían, no, no eran personas. Y no, no solamente eso, sino que muchos estaban, por no decir todos, estaban ocupando ilegalmente los territorios del sur, que de hecho era en una alianza con el gobierno de Chile que tenía ilusiones de establecerse en la Patagonia. Y Ujú. así estuvieron un montón de tiempo. Y si la Argentina no avanzó perdón, si el Río de la Plata no avanzó nunca en lo que es el desierto fue porque tenía problemas más graves. Ustedes se pueden acordar cuando asume Rosas al gobierno de Buenos Aires y es básicamente en la práctica el jefe de Estado de las Provincias Unidas, de la Confederación, que no le daban que no le van a dar tanta importancia al desierto porque tienen cuestiones más importantes. Las cuestiones externas, como puede ser Inglaterra, Francia, Brasil, Paraguay también, y también las cuestiones que tienen que ver con la política misma, la guerra civil entre unitarios y federales que ya nombré, fue muy importante, por lo tanto no podían plantear una estrategia. Después con la caída de Rosas, si bien empezaron a pensar un poquito más en el desierto, tampoco podemos decir que avanzaron de gran manera. ¿Por qué? Ujú. Porque también habían otras cuestiones. Se estaba consolidando el Estado-Nación, estuvo la batalla de Pavón, en la caída de Rosas estuvo la batalla, la del 3 de febrero, y sobre todas Ujú. las cosas la guerra del Paraguay, que fue importantísima en lo que es económica y militarmente. Por lo tanto, ¿cómo vas a destinar a los militares al desierto si necesitas ir a la guerra contra Paraguay? Después, ya con Avellaneda, esto es lo que yo investigué desde las fuentes mismas del discurso, más que nada, ya se empieza a ver que hay un avance en el desierto y vamos a llegar eh, a lo que yo le llamo desierto, como dije antes, es a donde habitaban los indígenas que no eran considerados seres humanos y que estaban en el sur, simple, estaban en el sur. Vamos a ver que después va a aparecer Roca, que era un militar de prestigio para ese entonces, de hecho fue nombrado general a los 33 años, algo sin precedentes para esa época, y Ujú. vamos a ver que Avellaneda lo nombra el jefe de la campaña del desierto.
y ahí es cuando se va a lanzar con todo Roca y va a conquistar el desierto, va a lograr, no diría echar a los indígenas, pero sí llevarlos hasta por lo menos la frontera de Río Negro, y con ello se va a llevar a los chilenos que habitaban ilegalmente. Por eso uno dice siempre que Roca es el creador de la República Argentina. Y acá podemos ver que esa importancia en el desierto. ¿Por qué queremos al desierto? Está bien, era importante porque geográficamente eran nuestras. Para mí no hay duda de eso. Y hay un montón de fuentes para comprobarla. Por ejemplo, hay mapas del siglo XVIII ya que muestran que en el río de la Plata está incluida la Patagonia y todo eso. Pero además de eso, era importante por lo estrictamente económico, por la tierra. Ahí no sé si querés decir algo, Lía. Sí, justamente que como era la tierra, la tierra más reciente incorporada, que era la tierra más difícil en realidad, no era una tierra tan próspera, y ahí fue donde mandaron, por ejemplo, a lo que eran las ovejas, digamos, el tema de los ovinos fue justamente al sur, porque como no quedaba más espacio en la llamada Pampa Húmeda, justamente la mandaron al sur. Claramente, sí, sí. Que bueno, reitero una vez más, no es que ocupamos el sur, era nuestro. No, 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 claramente. No, porque yo digo, porque cuando publiqué el flyer y mencioné a Roca, y también en mi video mismo que hice sobre Roca, aparecieron algunos comentarios diciendo que el sur no era nuestro, que era de los indígenas, y no era de los indígenas, y lo que están diciendo básicamente, si dicen que eran de los indígenas, es que era de Chile, y la verdad que no era de Chile, como dije, hay bastantes fuentes para demostrarlo. Yo, de hecho, nombré un mapa del siglo XVIII, no del siglo XIX, del siglo XVIII. Y así que, por lo tanto, no quedan dudas de que no las ocupamos. Las tierras de la Patagonia eran nuestras. Y bueno, fue algo fundamental para el modelo agroexportador, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Digamos, porque como te decía antes, el problema que se suscitó en un momento era que había mucha demanda, entonces estaban abarrotados de siembra, de ganado, porque después también se empezó a exportar ganado en pie. Entonces, ¿qué pasaba? No daban abasto. Realmente fue la época de oro, por eso decían, se llamó la Argentina granero del mundo, porque literalmente, o sea, se exportaban granos de una manera descomunal, el ganado, no solamente en frigoríficos, en buques frigoríficos, sino también ganado en pie, y después también con las ovejas, entonces aprovecharon justamente todo lo que es el sur para poder y más, toda la red ferroviaria, los fletes aparte eran baratísimos, todos los costos eran baratos, eran bajos, entonces se podía llegar a los puertos, la infraestructura era fantástica. Sí, totalmente. Y bueno, de tal forma, aplicando todo esto, como ya dijimos, con un desierto asegurado, bueno, con la Patagonia asegurada, mejor dicho, que era 100%, ahora sí podemos decirle Argentina y no de Chile, Sí. con unas condiciones pacíficas que, como dijiste vos, era para mí fundamental y hasta la podría poner como una de las patas del modelo agroexportador también. Ahora, con lo que me explicaste. Llegamos a un punto donde Argentina fue potencia mundial, algo que habíamos dicho al principio. Sí, 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 sí. La Argentina, por eso que esto sí lo voy a leer, porque no recuerdo los datos. En el 28 se podría decir que la Argentina, ocupaba el sexto puesto del PBI mundial, para que se den una idea. Por ejemplo, se calcula que entre 1919 y 1929 la Argentina creció al 3,61% anual del PBI. O sea, una cosa impresionante, superando, acá tengo los datos, a Canadá en un 2,65% tenía. Mira, Estados Unidos el 2,16 y Australia el 1,64. O sea que una cosa impresionante. La Argentina realmente fue la época de oro, sin lugar a dudas. para mí también. Hay autores que dicen que no fue la época de oro, pero yo no coincido con ellos. Por ejemplo, hay uno que es muy conocido, no me estoy acordando el nombre, pero era un peronista de la rama izquierdista.
que dice que bueno, no era la época de oro porque el trabajador no tenía las mejoras que tuvo con Perón después, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el trabajador estaba cómodo ahí, porque sí, trabajaba un buen tiempo y no es que no recibía algo a cambio, recibía tierras a cambio. O sea, había una ilusión de ese propio trabajador de comprar su propia tierra, algo que antes era imposible pensar, una utopía total. claro. Claro. Y así que bueno, eso también es muy importante nombrarlo. Y como dije, para el que no estaba, en el 1895 Argentina fue potencia mundial, bueno, perdón, me expresé mal, fue el primero de todos los países en términos de PIB per cápita. Sí, Algo que para mí es histórico. sí, 1895. Ojo, después fuimos bajando, pero siempre nos mantuvimos entre el primero y el séptimo o sexto puesto. Algo que sigue siendo algo muy, muy alto. Pero en el 1895 fuimos potencia mundial. Y de hecho, la mentalidad de Europa para progresar, de los trabajadores europeos para progresar, era o me voy a Estados Unidos o me voy a Argentina. Simple, no había otras opciones. Y quizás si podemos ver que en Estados Unidos hay muchos ingleses más que en Argentina, pero no porque les convenía más Estados Unidos, sino por una cuestión cultural. Acá también había muchos españoles, o sea, hablaban el mismo idioma, tenían las mismas, bueno, la gran mayoría de las costumbres eran parecidas porque no habían pasado mucho tiempo después de la independencia y todo ese claro. tipo de cuestiones también hay que entenderla. De hecho, el mismo autor que nombré antes lo llama inmigración nacional, porque se van justo a su tierra, a lo que coinciden culturalmente. Ahora, vos ya nombraste productos exportables. ¿Vos podrías Sí. responder por qué son tan importantes esos productos en esa época? ¿En qué sentido? No entiendo, perdón. O sea, los productos exportables, primero, ¿cuáles eran los que más exportaban? Lo que más se exportaba eran justamente las carnes congeladas, o sea, ganadería, y granos, que eran el trigo y el maíz. Eso era lo más importante. Ah, perdón, me estoy olvidando, fundamental las carnes saladas, los cueros y todo eso. Sí. Porque en realidad, digamos, nosotros teníamos una especie de acuerdo en el sistema agroexportador, había como un feedback, como un ida y vuelta, porque nuestro principal comprador era Gran Bretaña. Entonces, ellos no tenían las suficientes tierras como para producir eso. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Le exportábamos a ellos y ellos, a su vez, o sea, traían divisas y ¿qué hacían también? Trajeron los ferrocarriles. O sea, había como una relación de ida y vuelta comercial. O sea, todo tiene un Totalmente. porqué. No es que era solamente porque, a ver, bueno, vamos a mandar vaquitas porque está bueno acá este campo para tener vacas y le mandamos. No, también había una razón, porque Europa en definitiva, no solamente Gran Bretaña, sino que siempre, o sea, la característica de Europa es que los lugares, los territorios son pequeños. En cambio, Argentina es enorme, el terreno argentino, el territorio argentino es enorme y justamente podía producir como para abastecer a todos. Totalmente, claro. Bueno, justamente ahí vamos a pasar, si te parece, a las relaciones con Inglaterra. Dale, Eh, con Inglaterra tuvimos una relación muy particular. sí, Nuestra madre patria fue España, no Inglaterra. Eso está claro. Por eso hoy sí, estamos hablando español y no inglés. sí, Sin embargo, claramente, sí. Inglaterra, desde las invasiones inglesas, podemos decir que se empezó a meter acá en el territorio. Sí. Vamos a ver que en el 1825 firmamos el Tratado de Amistad con ellos. En el 1822-24 se logra el préstamo del famoso y polémico empréstito Baring, una deuda que duró un montón de años, casi un siglo. Y a ver, hay algo interesante acá. Como dije recién, nuestra madre patria no era Inglaterra, era España, pero en la práctica hay algunos autores que decían que Argentina parecía una colonia de Inglaterra, porque iba a depender mucho económicamente de Inglaterra. Es Sí. así, dependía mucho, De de tal hecho, fue lo forma que que, pasó. claro, por eso vamos a ver que después con las crisis, con la Primera Guerra Mundial y después con la crisis de 1930, Argentina va a decaer mucho, aunque no fue el fin del modelo exportador para mí, pero sí hubo mucha decadencia. Y
uno de los motivos fue ese, por la fuerte dependencia que tenía con Inglaterra de manera no oficial, porque no era una colonia inglesa, era un estado independiente en teoría. ¿Vos qué claro. decís, Lía? Justamente eso, que o sea, se transformó en una especie de colonia, pero no, yo no lo llamaría colonia, sino justamente como que tenía una relación de ida y vuelta, pero que generó demasiada dependencia para nuestro país. Y bueno, justamente vos lo acabas de mencionar, empezó a tener sus fallas después de o sea, en la posguerra, la Primera Guerra Mundial, ahí empezó a tener problemas porque ya los países empezaron a cerrar lo que eran las exportaciones, porque justamente tenían que apuntalarse a sí mismos, ya habían quedado medio pachuchos de la guerra, entonces tenían que volver a apuntalar sus economías internas y no traer de afuera. Entonces empezaban a prescindir de lo que venía de, por ejemplo, Argentina. Y bueno, Inglaterra siempre estuvo vinculada a las guerras, a las guerras mundiales, Totalmente. y después, bueno, justamente con la crisis del 29, la Gran Depresión, ahí es como que viene ya el sacudón más fuerte para la Argentina, que ya termina después con toda la debacle, por decirlo de alguna forma. Claro, y la decadencia también empieza con otra cuestión que a mí me gusta siempre ponerlo en comparación con lo que ocurrió en Canadá, que también gozaba del modelo agroexportador, y es Ujú, con la industrialización, porque claro. con la Primera Guerra Mundial, ahora quizás el mercado se enfocaba más en la industria bélica, Ujú, y Inglaterra, cuando invirtió en industria pesada, que bueno, industria bélica, en este caso, sí. en Canadá lo hizo, y es por eso que quizás el modelo de Canadá no sufrió fallas tan graves como la de Argentina, en las que no había, no estaban reunidas las condiciones para el desarrollo de esa industria. Eh, para vos hubo una falta de unión en lo que es la industrialización y el ámbito agropecuario en esa época. O, Sí, 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 totalmente, porque justamente no se le daba la preponderancia necesaria, no había un trabajo conjunto con la industrialización totalmente. De hecho, en un momento, independientemente de que ingresaban muchas divisas, como que hubo una especie de meseta, como que no se reinvertía. O sea, lo que claro, sí se hacía era cosechar o sea, el ganado se exportaba y se volvía a sembrar sobre lo mismo, o sea, y no había más inversión, o sea, no, eso no lo sé históricamente por qué se dio, pero se dio esa particularidad, que se dejó de invertir en tecnología. Entonces, como que, o sea, todo fue en decadencia por eso, porque se cerraron a un sistema, a un modelo que después lo dejaron ahí, como que no reinvirtieron, quedó en algo del siglo pasado, porque quedó en 1895, ponele, la última reforma, ya estaban en 1900 y toda la tecnología era del siglo anterior, por claro, ejemplo. Y además no le estaban prestando atención a lo que era la industrialización, entonces ahí empezaron las primeras fallas, creo, sí, 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 digamos, más marcadas, claro, sí, bueno, yo lo pongo en comparación con Canadá, porque si sí. bien Canadá y Argentina, mientras gozaron del modelo agroexportador, podemos decir que se manejaban de forma similar a lo que es Inglaterra, Ujú. hay una gran diferencia. En la práctica, Canadá, perdón, en la teoría y en la práctica, Canadá sí era una colonia inglesa, formaba parte de la Claro. Commonwealth, y es Ujú. por eso que va a tener quizás unas ventajas que la Argentina no. O sea, la Argentina en la práctica, como habíamos dicho, se volvió muy dependiente de Inglaterra, pero en la teoría era independiente. O sea, ahí creo Sí. que empieza también otra desventaja del modelo. O sea, y bueno, ya para ir a lo que es el final y después vamos a leer a los comentarios porque veo que comentaron un montón. Ay, yo no Eh, veo nada, me estoy no, perdiendo todo. tranquilo que yo te los voy a leer. Dale. Bueno, como dijo Lía, después de la Primera Guerra Mundial, el modelo Ujú. agroexportador empezó a sufrir quizás las desventajas que eran obvias, pero también en el 29 y 30, porque hubo una crisis en la cual, primero que todos creían que la teoría de Marx se estaba cumpliendo, cosa que no fue así, pero se pensaba eso en la época, que se estaba cumpliendo. Y todas las economías empezaban a cerrarse, y la Argentina tenía una economía muy abierta,
y más específicamente a lo que era, como acabamos de mencionar, Inglaterra. Por lo tanto, Inglaterra dejó de comprarle a todos los países, salvo a sus colonias, o sea, a la Commonwealth. Y Claro. ahí Argentina empezó a sufrir. Es por eso que también vieron la necesidad urgente de industrializarse, aunque no lo hicieron más que, para mí, la industrialización empezó con Frondizi, ¿no? Pero eso, bueno, es otro tema. Pero sí Ujú. empezaron con la idea de que había que industrializarse. ¿Vos qué opinás con respecto a la crisis y al modelo exportador argentino? Claro, que ahí empieza la caída en realidad, justamente porque la vulnerabilidad del sistema era ser tan dependiente, y bueno, empieza todo un cambio de paradigma, o sea, que empieza a cambiar las necesidades internas, porque como todo el mundo se estaba cerrando a través, o sea, a raíz de la Gran Depresión del 29, de 30, la Argentina se tiene, por decirlo en un lenguaje más actual, se tiene que reinventar, pero eso Claro, lleva ya a cuestiones que ya no eran tan rentables y bueno, claramente después con el paso de los años estamos donde estamos hoy, ¿no? totalmente. Y bueno, a ver, uno podría decir, como dicen muchos autores, de hecho que incluso saben más que yo seguro, el modelo agroexportador tuvo su fin, o en la Primera Guerra Mundial, 1914, o en la crisis, definitivamente. Ahora, yo al principio dije, finaliza en el 1943, con la dictadura del GO, de la cual Perón formó parte. Ujú. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque después de la dictadura de Uriburu, donde Uriburu estaba con Justo, asumió Justo como presidente, primero de forma de facto. Y bueno, después llamó a elecciones, volvió, hubo eh, un modelo neoconservador, porque se intentó volver al modelo conservador de antes y demás. Y Agustín Pedro Justo, fiel al modelo exportador de Roca, cabe destacar que Justo quería ser el nuevo Roca, por lo tanto se iba a comportar como él, lo que hace es tratar de salvar las relaciones con Inglaterra. Y es por eso que vemos, yo digo que Justo alarga el modelo agroexportador, a pesar de que, bueno, ya se sabía que tenía su fin. Su fin ya estaba dicho, ya estaba hecho, pero Justo lo quiso alargar un poco más. Y un poco más porque lo alargó por lo menos 10 años más. Ujú. ¿Y qué hace Justo para alargarlo? Bueno, muchos de ustedes ya conocen el pacto Roca-Runciman. Ujú. Vos, Lía, no sé si lo conoces, el pacto Roca-Runciman. No, no te Bueno, quiero mentir. básicamente fue un pacto en el cual la Argentina, con Julio Argentino Roca Hijo, intentó salvar las relaciones económicas con Inglaterra para volver a lo que era antes, porque sabían que Inglaterra era nuestro sostén, y acordaron en que Inglaterra le iba a comprar, iba a invertir nuevamente en Argentina a cambio de que Argentina le siga comprando a Inglaterra, le sigan comprando productos propios de la revolución industrial, o sea, productos de la industria pesada. Ujú. Y así fue, pero también hubo condiciones, la creación de un banco central, darles otra vez el monopolio de transporte y así fue. Y también con justo creo que se creó las políticas de subsidios a los terratenientes de la sociedad rural. Y bueno, lo alargó, pero en el 1943 vino la dictadura del GO, una dictadura de corte nacionalista, que, bueno, como dije antes, uno de los referentes máximos era Perón, los cuales tenían una idea de industrialización y para eso tenían que finalizar con el modelo y empezar a fijarse más en lo que es la industria pesada. Y eso, entre las Fuerzas Armadas, industria pesada se traduce en industria bélica. Y en Argentina tardó eso, pero llegó. Durante el gobierno de Perón podríamos decir que llegó. Así que yo digo, en el 43, ahí es, si no es el fin, es el comienzo del fin. No sé vos qué opinás, Lía. Sí, en realidad hay una definición, hay un cambio de paradigma a partir del 29, del 30, que yo te quiero decir el nombre exacto, lo que pasa es que no me lo acuerdo de eso, ¿eh? Tengo mis apuntes, yo, perdonen que use apuntes porque queda medio desprolijo, No, está pero bien. la verdad es que hay un cambio que en lo que cambia, ahí lo tengo acá, es A el ver. modelo sustitutivo de importaciones. O sea, cambia el nombre, lo que tiene que ver es que en realidad lo que se hace es volcarse a todo lo que es la economía interna.
Y que Claro, si bien, o sea, vos vas a abastecer a la gente que tenés adentro de tu país. O sea, yo digo, para mí sí termina en esta época, en el 29, 30, ponele. Pero puede ser que se haya prolongado un poco más, porque como dijimos al principio de la conversación, o sea, no pasa una cosa de la noche a la mañana, ¿sí? Pero claro, yo creo que acá sí empieza como la caída por una cuestión lógica. Vos, lo que decís, cuando di el ejemplo de la habitación, cuando vos sembrás una cierta cantidad y ya uno te desaparece que no lo necesita más, ¿y qué haces con todo lo demás? ¿Entendés? Entonces, claro, o sea, llega un momento que no te, o sea, no vas a cubrir la demanda de toda la gente que vos tenés, porque no es lo mismo. Es decir, cuando vos producías para exportar, además de lo interno, o sea, tenías que satisfacer mucha más demanda. Ahora, la verdad que, o sea, con ese modelo que era para adentro, si bien vos ibas a abastecer a tu gente, o sea, ¿qué ibas a hacer con todo lo que te quedaba de excedente? Por claro. eso digo que ahí empieza, digamos, la caída, porque vos seguías produciendo, pero ya hay un montón de producción que ¿qué ibas a hacer? Claro, totalmente. De hecho, también algo que me olvidé de mencionar porque no se me ocurrió, pero que en definitiva puede relacionarse, es que también vemos que hay un cambio en el 1917 con la revolución bolchevique allá en Rusia. Y digo que hay un Sí. cambio porque ellos se manifestaron en el campo. Ujú. Y, a partir de ahí todos los países empezaron a tener miedo por lo que podía pasar en sus países. Acá pasó eso. Claro. Acá, por Sí, eso sí, hubo sí. tanta presión a Irigoyen desde las Fuerzas Armadas, porque tenían miedo de la intervención de la Revolución Rusa acá. Y Claro. bueno, de alguna forma había que protegerlo. Ujú. Así es. ¿Querés agregar algo más? No, yo creo que, creo que fuimos bastante claros en una síntesis como para hablar de lo que fue ese modelo agroexportador. Después, obviamente, fue cambiando a lo largo de los años porque la exportación se volvió a abrir, es decir, o sea, pero bueno, fueron cambiando las condiciones, obviamente las políticas de los gobiernos que fueron pasando también fueron distintas, e incluso desde lo ideológico y discursivo también fue cambiando, entonces bueno, fue distinto, no, ya no se volvió a esa época, ni tampoco se buscó algo similar, digamos, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Yo también voy a concluir con que el campo para la economía fue muy importante en toda la historia, ¿eh? Hasta el día de hoy En también, todas, porque hasta el día de hoy, sí, sí, claro. totalmente. Y, o sea, imaginémonos que Perón tenía un discurso muy anticampo, para así decirlo. Tenía un discurso muy fuerte en lo que era Sí. eso. Y de hecho, en la Constitución del 49 se dejaba en claro que el Estado podía expropiar al campo si quería. Sin embargo, a pesar de todo su discurso, a pesar de todo el circo que armaba cada vez que armaba un discurso en contra de los terratenientes, vemos que nunca expropió el campo ni nunca se metió con el campo, porque hasta él mismo entendía que el campo era importante y uno de los grandes motivos, como dijo Lía durante toda la transmisión, era porque aseguraba las divisas. Y me parece que ese tipo de cuestiones históricas te dan a entender también que el campo es muy importante para lo que es De la hecho, producción. no, de hecho, justamente para redondear eso que vos estás diciendo, este, a lo largo de la historia, si nos ponemos a hacer o sea, recordar, por ejemplo, los que siempre nos salvaron de todas las crisis fue el sector agropecuario, Totalmente. justamente con las exportaciones. O sea, viniendo más cerca, o sea, más actual, por ejemplo, en su momento cuando estaba Néstor Kirchner de presidente con la soja a 640 pesos, a 640 dólares, o sea, y ahí todo lo que fue pasando, y ahora, bueno, quieren que sea de vuelta El Salvador, pero bueno, eh, no sé cómo van a hacer, porque si le siguen cobrando la cantidad de impuestos y los diferentes dólares y demás, yo no sé cómo van a hacer, pero bueno. No, obvio, bueno, eso es algo típico argentino, pero sí es cierto que desde el campo se salvaron a muchas crisis. En el Ujú. 1875 hubo una crisis en Argentina, que en realidad fue una crisis mundial que empezó en el 1873, pero bueno, como siempre en Argentina las cosas llegan tarde.
Y hubo una crítica salvo el campo. En el 1890, con Juárez Selman, justo dejaron de aplicar esas características del modelo aeroexportador y pasamos a una crisis. Y cuando volvimos a las características del modelo aeroexportador de no gastar más de lo que se tiene, no comprar tan caro para venderlo a un menor precio, no emitir sin respaldo, etcétera, etcétera, ahí comenzamos a recuperarnos y empezamos a ser potencia mundial. Por lo tanto, el campo, yo concluyo también que es muy importante y que es el salvador de las crisis, ahora que lo decís también en ese sentido. Sí, 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 sí. Bien, voy a leer los comentarios. Espera que los estoy Eso te abriendo en iba la a computadora. decir. Dale, así los puedo ver. Vale, pero me los contás. Pasa que se me traba tanto que a veces se me va algún que otro comentario. Bueno, a ver. Bueno, Claudio ya lo vimos, dijo hola desde la República de Entre Ríos. Después Luca Puente nos dice hola Ah, también. qué genio. Luca, también estuvo presente Marcelo Fabián Vega. Gracias Marcelo por ver la Gracias. transmisión. Bueno, Gastón Guassini estuvo recopado toda la transmisión, comentó a cada rato, ¿eh? Ah, qué genio. Después voy a leer todo. Claro, nos dijo que es un buen informe histórico el que acabamos de dar. También mencionó sobre el sable que le dio San Martín a Rosas, cosa que es verdad. Y bueno, también nos escucharon desde España, Nancy Ah, Susana Galán. bueno. Buenas noches desde España. Gracias Qué Nancy por bueno. vernos. Ah, Internacional fue la cosa. claro, como el modelo agroexportador. Totalmente. También estuvo Caro Vincent, nos dijo hola Igna y Lía. Gracias Caro por ver la transmisión. También Gustavo Barrios, que viene de Renacer. Hola Gustavo, gracias por estar acá. Gracias por el aguante. Bueno, acá Roxy Romano comentó y dijo que está en la calle, pero que después lo va a mirar al vivo Bueno, completo. Así que muchas gracias Roxy gracias. por interesarte. Un beso. Un beso Bueno, al saludo, va igual. dale, dale. El infaltable Beltrán también estuvo presente. Ah, genio. Fuerza Leonardo, gracias. Acá en WhatsApp veo que Carlos envió nuestro mensaje por difusión, así que muchas gracias Carlos por Ay, el apoyo. muchas gracias. También está Leandro Chavaza, gracias Leo por escuchar nuestra transmisión, espero que te haya gustado. Y una seguidora reciente por lo que veo de la página, porque apenas compartiste vos el flyer, empezó a seguir la página que se llama Ah, Gladys Recalde. No sé si la conoces vos. sí, 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 ella Bueno. estaba con el sector agropecuario, así que sí. Hola Gladys, gracias por seguir la página y por mirar el vivo. Muchas También gracias. acá nos felicita Marcelo Fabián Vega nuevamente. Gracias, Marcelo, por el aguante. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron, a Claudia que nos está viendo también. Eh, y, y bueno, acá Beltrán nuevamente comenta que fue brillante. Aclaro que esto va a ser subido a YouTube, así Así que que no se después lo van lo a poder puede. perder. No, es imposible, imperdible. Lo van a poder verlo ustedes las veces que ustedes quieran. Así que bueno, vos decís, Belía, ¿hay posibilidad de que en el futuro de Libertarios esté acá en Historiando en el Aire? Sería muy interesante, ¿por qué no? Yo, por mí, pulgar hacia arriba, será una charla pendiente con las chicas, pero yo no veo por qué no. Al Vale, solamente hay contrario, que organizar, listo. hay que Bueno, organizarlo totalmente. acá aparece Rosalía Martínez, que si mal no recuerdo es de Jujuy. Un beso, Rosalía, gracias por vernos. Y bueno, de mi parte, Elías, ya para ir cerrando, te digo que muchas gracias por tu participación. Entendí un No, montón de muchas cosas. gracias a vos. Yo también, porque yo, o sea, toda la parte histórica a mí me sirve, ¿viste? Porque uno se complementa con los datos. Claro, ahora entendí un montón de cosas yo, que no entendía antes, pero ahora sí Ujú. todo tiene su lógica. Así que bueno, muchas gracias y espero No, verte gracias a vos. el resto de las de Libertarians en el futuro. Claro que sí. Muchas Ah, gracias, Ignacio. un beso a todos, gracias por Un beso a habernos visto. todos. Gracias.